claro, hace ciertos años no sabríamos si comprarnos una seta en una frutería o en una carnicería. Por ejemplo, nos decían, personas que tienen las manos frías, los pies fríos, que tienen mucho frío en el abdomen y calor en el tórax, pues les recomendaban un hongo. Les recomendaban un hongo que se llama córdices porque este hongo aumenta la energía. Hay personas que comen setas a nivel habitual y sí, bien, y les sienta bien, y hay personas que comen 4 champiñones o lo que sea y realmente les cae mal. ¿Es esa causa de esta hemicelulosa? El ejemplo de Fukushima. Y en las paredes de los reactores están apareciendo hongos que se están estudiando y son capaces de transformar la contaminación, la radiactividad en energía potencial. Bienvenidos todos a un nuevo podcast de Farmacia Coliseum. Hoy nos vamos a adentrar en un mundo nuevo que aún no habíamos tocado y que yo creo que merece atención, que es el mundo fungi, el mundo de los hongos, las setas. Ahora veremos qué nombre es el más apropiado. Se merecen un reconocimiento especial porque, al menos desde mi punto de vista, son imprescindibles para la vida en mayúscula en nuestra madre tierra. Son grandes descomponedores de materia orgánica para poder sustraer nutrientes que vuelvan a estar en una cadena trófica y así mantener el ecosistema. También son muy ricos en nutrientes y por eso los podemos incorporar en nuestra alimentación, en nuestros platos. Y también, que quizás la parte más desconocida para todos, pero que para nosotros tiene mucha relevancia, es la importancia que tienen muchos de sus principios activos. Yo creo que aún falta mucho por conocer a nivel de los beneficios que tiene para nuestra salud como nutracéuticos. Para poner un poco de orden a todo esto y ayudarnos a comprenderlo, tenemos a un, no sé si definirlo como especialista o como apasionado o a partes iguales de la micología y la micoterapia, es José Antonio Lorén. Buenos días. Hola, buenos días, Ana. Sí, en efecto, coincido contigo en esa pasión por la micoterapia. O sea, podemos decir que nos vamos convirtiendo en auténticos frikis de los hongos medicinales. Pero además de frikis, lo vamos justificando también con mucha ciencia y con mucho rigor científico, que esto es lo importante. Pero efectivamente, los hongos medicinales nos dicen que se están poniendo de moda. O sea, que se está poniendo de moda la micoterapia. Y es cierto, pero de moda no ha dejado de estar nunca, porque tenemos referencias del uso terapéutico del 240 a.C. O sea, 240. 240 a.C., pero en la farmacopea china figuran de antes. ¿Qué sucede? Que vamos conociendo mucho de los hongos medicinales a través de la tradición, pero en la actualidad, que se habla tanto de la inmunoterapia, se está recurriendo mucho a los hongos medicinales porque veremos a continuación, a lo largo de la charla, que hay nutrientes como son los beta-glucanos que están muy estudiados y que permite que los hongos actúen como inmunomoduladores. Pero creo que para hablar de la micoterapia, para entender un poco la micoterapia, debemos conocer el origen de los hongos medicinales, el origen de las setas. Y estos están en el planeta desde hace 450 millones de años. O sea, desde no hace mucho están clasificados en su propio reino. Y hablamos del reino fungi, como muy bien decías, ¿no? Y esto es relativamente reciente porque, claro, hace ciertos años no sabríamos si comprarnos una seta en una frutería o en una carnicería. Y lo que se va constatando es que los hongos tienen su propio reino, que tienen características similares al reino vegetal, al reino animal, pero que tienen sus propias características. Tienen, por ejemplo, fibras hemicelulosas, lisinas, quitinas, que vamos a encontrar solo en los hongos medicinales. Y son muy especiales, efectivamente, porque están en el origen de la vida. Junto con las algas van formando la vida. Son capaces de cambiar los ecosistemas, de modular los ecosistemas. Tienen esa capacidad bioacumuladora, o sea, que permite detoxificar y regenerar el suelo donde están creciendo. Son capaces de cambiar el terreno. O sea, esto es un concepto muy importante también en la salud. Hablamos del terreno natural, del terreno terrenal, pero también nuestro terreno, nuestra diátesis, nuestra predisposición. O sea, lo que hoy se habla de la epigenética, pues los hongos medicinales tienen esta capacidad. O sea, el ser vivo más longevo y que más rápido crece es un hongo, es una seta armillaria, ¿no? que encontramos en un bosque de Oregón, que es como 10 campos de fútbol
y que sus micelios están ahí bajo tierra comunicándose con otros hongos y con otras plantas y con árboles, ¿no? O sea, sabemos que los hongos medicinales, las setas como tal, pues forman la vida, decíamos, pero a nivel terapéutico, que es un poco lo que nos concierne, pues han ido evolucionando en base al aprendizaje, a la experiencia. Y es cierto que en Occidente, en Europa, pues nos llega más tarde el conocimiento porque no se tiene una perspectiva tan holística de los hongos como, por ejemplo, en Asia o en otros puntos del planeta. Esto no está, o sea, todo lo contrario está aconteciendo ahora. ¿No? Es en Occidente donde se está preocupando más por los hongos, por hacer estudios científicos con los hongos medicinales. Y realmente ha habido una evolución. O sea, nosotros conocemos las setas como alimento, pero fíjate que cuando nos enseñan los hongos, o sea, cuando aprendemos a conocer los hongos, pues son un poco como el yin y el yang, ¿no? O sea, en 1 metro cuadrado en el monte podemos encontrar la eminencia culinaria, o sea, una Amanitas caesaria y una Amanitas phalloides, o sea, el alimento excelso y la muerte más dura. Claro, esto quiere decir que hay muchas variedades, hay muchas familias de hongos. Entonces, cuando esto se da, tenemos que aprender a conocerlos, ¿no? Y esto llevó a que haya sociedades, haya regiones donde tienen auténtica fobia todavía a los hongos, ¿no? O sea, son micofóbicos, ¿no? Porque, con razón, porque a lo largo de la historia hemos visto que en Europa se perdían los cultivos de centeno por un hongo, por el cornezuelo, ¿no? Y el mildiu acababa con la producción de las vides y de las patatas en Europa. O sea, generaban hambrunas. Claro, pero hay un momento donde se descubre un elemento que es la penicilina y cambia todo el paradigma. Ya vemos los hongos con otro criterio. Claro, si vamos ahondando, si estudiamos un poco la evolución del hongo como un alimento, que es una fuente de proteína muy importante. De hecho, en la actualidad, en las dietas hiperproteicas, se está recurriendo a las setas, por ejemplo, al shiitake, porque son muy ricos en proteína, en una proteína vegetal levógira, o sea, es una proteína que alcaliniza nuestro organismo, que no acidifica, y esto evita los inconvenientes en las dietas proteicas del uso, por ejemplo, excesivo de carne. O sea, vamos a ver que por 100 gramos de carne de cerdo o de carne de pollo, en los 100 gramos de shiitake encontramos más cantidad de vitaminas B que en la carne. O sea que incluso para personas vegetarianas sería un aporte de esas vitaminas B importantísimas. Pero, claro, hay una evolución. O sea, pasamos de consumir las setas como alimento a una necesidad terapéutica, han de evolucionar los hongos, porque en el 240 a.C. siempre contamos que las personas que tenían una dolencia, sus médicos les indicaban que buscasen en un árbol un hongo con un color y una forma determinada. O sea, hablaban ya de unos principios de similitud. Sabían que la forma de un hongo, los colores de un hongo tendría un tropismo, tendrían unos nutrientes más que otros hongos diferentes, pero curiosamente decían que fuesen a un árbol a buscar ese hongo y con ese hongo hacían una decocción, o sea, una infusión, hervían el hongo y luego la sugerencia era que se lo comieran con alimentos grasos. O sea, nos dan muchas indicaciones de cómo podemos utilizar un hongo a nivel terapéutico. Entonces, hablaban ya de principios activos hidrosolubles, o sea, que se van a solubilizar en agua, por ejemplo, betaglucanos, y principios activos que son liposolubles, esteroles, triterpenos, otra serie de moléculas que encontramos dentro de los hongos y que vamos utilizando en la actualidad. Pero luego, hoy quizás lo que más nos interesa ya es la parte terapéutica de los hongos, ¿no? O sea, ¿por qué se habla tanto de los hongos? ¿Por qué están de moda los hongos? ¿Qué nos pueden aportar los hongos? Pues, curiosamente, junto con las algas, son de los pocos nutrientes que actúan en 2 o más sistemas de nuestro organismo a la vez. Porque en todos los hongos vamos a encontrar una molécula común que son los famosos proteaglicanos, son betaglucanos. Son una molécula muy estudiada, con muchos estudios. Si recurrimos a PubMed, a Cochrane, a todas estas librerías científicas, pues cada semana podemos encontrar nuevas publicaciones sobre los hongos medicinales. Es decir también que en Occidente
además del uso tradicional que vamos conociendo los hongos a través de la medicina tradicional china, donde a veces con pautas tan simples como la observación a los pacientes podían indicar un hongo. Por ejemplo, nos decían, personas que tienen las manos frías, los pies fríos, que tienen mucho frío en el abdomen y calor en el tórax, pues les recomendaban un hongo. Les recomendaban un hongo que se llama córdices porque este hongo aumenta la energía. Aumenta nuestra energía para que no consumamos nuestra energía vital. Hoy en la actualidad sabemos que estos hongos, que este hongo en concreto, pues es muy rico en cordycepina, en adenosina, o sea, en moléculas que son precursores de la bomba ATP de nuestra energía. O sea que tenemos la suerte de conocer el uso tradicional de los hongos medicinales, claro, desde el 240 a.C. con referencias hasta la actualidad, pero también los grandes hospitales americanos de la oncología integrativa publican estudios y hacen estudios utilizando los hongos a la vez que las quimios, las radioterapias, en ese concepto de inmunonutrición que pueden hacer los hongos. Y esto se debe a que tienen mucha variedad, son una auténtica farmacia, son un botiquín de nutrientes, pero en todos los hongos va a haber siempre esos betaglucanos. Y esos betaglucanos tienen la capacidad de modificar la respuesta biológica, tienen la capacidad de activar nuestro sistema inmune, llevándolo siempre a lo que se conoce como la homeostasis. O sea, siempre tienden al equilibrio de nuestro sistema inmune, porque esos tienen una ruta metabólica, esos betaglucanos, que no activan la ruta primitiva antígeno-anticuerpo, sino que a través de una proteína, de la proteína C3, activan el factor de complemento. Entonces, ¿esto qué nos permite? Pues que un hongo pueda activar muy rápido un sistema inmune deprimido o aumentar muy rápido las células natural killer, pero el mismo hongo, en una alergia, que hay una actividad muy aberrante de los macrófagos, pues son capaces de disminuir esos macrófagos, modulando su actividad, por lo que habrá menos basófilos y menos histamina. O sea, que son auténticos inmunomoduladores. Y esto supone una herramienta muy importante porque en la actualidad nos encontramos con muchas patologías autoinmunes. Pues los hongos van a ser una referencia y de una ayuda importante. Claro, es cierto que para llegar a esto, para llegar a ese concepto de micoterapia, que la podríamos definir como el uso terapéutico de los hongos medicinales. Claro, pero para llegar a esto hemos de comer muchas setas. O sea, claro, hay unas referencias, ¿no? Hay trabajos que nos van indicando que hay que tomarse un concentrado de hongos, que necesitamos una cantidad diaria, porque esa seta como alimento decíamos que es un aporte proteico importante, que nos da vitaminas B, que nos da muchos minerales, o sea, germanio, selenio, manganeso, molibdeno, calcio, o sea, muchos micronutrientes, vitaminas B. Las setas son muy ricas en enzimas, o sea, enzimas antioxidantes, enzimas digestivas, enzimas que ayudan a inducir apoptosis celular, o sea, superóxido dismutasa, reductasas, peroxidasas, y además fibra, ligninas, esas hemicelulosas que decíamos que son específicas del hongo. Pues resulta que esa composición del hongo, esa composición organoléctica, determina un poco también el manejo terapéutico de los hongos, porque al final, cuando vamos evolucionando y queremos hacer esos preparados, esos productos que son ya de micoterapia, que son para conseguir que ese hongo tenga una actividad terapéutica, pues hay que tener en cuenta la estrategia de vida de los hongos. Hay que tener en cuenta cómo crecen, ¿no? cómo viven, porque de esto depende la calidad final del producto. Claro, cuando hablamos del reino fungi es casi infinito, ¿no? O sea, es como hablar del reino vegetal. Exacto, claro. Y nosotros, a nivel terapéutico, nuestros vademecum de productos, pues vamos a manejar una serie limitada de hongos medicinales, ¿no? Y estos hongos coincide que son saprófitos. Claro, hongos saprófitos es que son hongos que utilizan la materia orgánica y la transforman en energía potencial. O sea, estamos viendo que ese hongo que crece en un tronco, ese hongo lignícola, cuando nosotros vamos al bosque, pisamos una rama y la rompemos, ahí va el micelio del hongo a degradar esa rama y reciclarla. Y la degrada para generar alimentos para otros seres vivos. Claro, el propio hongo en la naturaleza, en el bosque, es atacado por microorganismos patógenos, o sea, tiene los mismos enemigos que nosotros. Y en esa defensa contra esos microorganismos
generan auténticos antibióticos y nutrientes y enzimas que le dan una capacidad inmunitaria potentísima. Pues nosotros, cuando consumimos estos hongos, nos vamos a beneficiar de estos nutrientes, ¿no? Claro, por eso, cuando manejamos un producto, hemos de ver que esté registrado, que podamos darle una forma legal para comercializarlo como suplemento nutricional, porque al final un nutracéutico no es un medicamento como tal. O sea, un nutracéutico es un alimento que tiene una capacidad terapéutica científicamente demostrada y avalada, ¿no? Eso sería el concepto de nutracéutico, que realmente es también un alimento funcional. Pues es que esto es un palabrejo que acuñan los americanos y lo bendecimos ya, ¿no? Pero claro, los hongos medicinales nos van entusiasmando cuando vemos su capacidad en la naturaleza, ¿no? O sea, podemos tener una montonera de hidrocarburos y ahí veremos que los micelios del hongo son capaces de transformar todo esto, toda esa pila de hidrocarburos con tierra, o sea, en un terreno vivo, en un terreno fértil, porque son capaces de regenerar. O sea, piensa que sabemos que se utilizan hongos para biorremediar suelo contaminado con radiactividad, el ejemplo de Fukushima. Y en las paredes de los reactores están apareciendo hongos que se están estudiando y son capaces de transformar la contaminación, la radiactividad en energía potencial. Luego, tienen una capacidad de regenerar vida realmente muy, muy importante. Pues esto es lo que vamos aprovechando. Vamos estudiando esa traducción, la evolución que tienen los hongos en la naturaleza hasta la actualidad, donde ya los manejamos a nivel terapéutico. Y decía que en estos últimos años tienen un valor muy, muy importante porque son inmunomoduladores. Con toda la experiencia que hemos vivido sobre los COVID y los virus, hemos aprendido mucho de la inmunidad, de nuestro sistema inmune. Pues una de las grandes virtudes de los hongos es esto, la capacidad de provocar que nuestro sistema inmunológico tenga capacidad de respuesta. Pero ¿qué sucede? Que en estos hongos, además de esos betaglucanos, que es la base común, la base molecular que vamos a encontrar en todos, pues hay otros nutrientes. O sea, cada vez se estudian más los hongos, ahí aparecen triterpenos, ácidos ganodéricos, o sea que de una forma genérica podríamos decir que cualquier hongo medicinal que utilicemos va a ayudar a nuestro sistema inmune. O sea, hacemos inmunonutrición. Pero luego hay otras moléculas en cada uno de los hongos que son moléculas específicas de ese hongo. O sea, hay muchas moléculas comunes, como decía, como enzimas, esteroles, distintas alcaloides, pero además que conozcamos, porque todavía hay muchas cosas por nombrar dentro de los hongos. Hay, por ejemplo, el reishi se le conoce como Ganoderma lucidum. Bueno, pues hay ácidos ganodéricos en el hongo. Pues en el hongo reishi hay como 240 ácidos ganodéricos diferentes. Pues todos esos nutrientes diferentes hacen un efecto, por una parte, agonista y antagonista. O sea, ¿esto qué nos enseña? Que los hongos son auténticos reguladores, son adaptógenos y son moduladores. Y esto es un concepto al que estamos evolucionando. O sea, cada vez más hablamos de una medicina reguladora. O sea, vamos apartándonos de la medicina antitodo y vamos a una medicina reguladora. Por eso, los hongos medicinales, la micoterapia, está teniendo un papel muy importante porque su mecanismo de acción va a ser inhibir y ser precursores de procesos enzimáticos. Y esto es lo que llamamos trabajar el terreno, trabajar nuestra diátesis, o sea que pueden modificar nuestra predisposición. O sea, no es lo único, no es la única herramienta, pero es compatible con cualquier otra herramienta. O sea, no deben tomar los hongos, porque esto es siempre una pregunta que nos hacen, ¿y los puede tomar todo el mundo? Todo el mundo que no tenga alergia o intolerancia a los hongos medicinales, que son nutrientes que no suelen tener no tienen un perfil alérgeno importante, pero si una persona tiene una alergia a la seta, que no puede comérsela, pues tampoco ha de comerse los preparados a base de los hongos medicinales. Pues decía que estas moléculas que son específicas de cada hongo y que vamos encontrando, por ejemplo, la famosa melena de león, que ahora se está hablando mucho de ella, es el ericio, pues además de los betaglucanos, de las enzimas, de las vitaminas B, del selenio, del germanio, podemos encontrar ericenonas, erinacinas. O sea, estas erinacinas
son moléculas que estimulan los epitelios que regeneran todas nuestras mucosas. La melena de león se está utilizando muchísimo a nivel digestivo, para la permeabilidad intestinal, la inflamación intestinal, para casuísticas como el SIBO, por ejemplo, que ahora se habla mucho de ello. Pero el mismo hongo, fíjate que inmunomodula, o sea, nos aporta inmunonutrición por los betaglucanos, esas moléculas estimulan esos epitelios que regeneran mucosa gástrica, mucosa intestinal, por eso es un hongo muy útil en las intolerancias, las alergias alimentarias, los Crohn, toda la patología inflamatoria intestinal, pero también a nivel neuronal, para la neurogénesis. O sea, esa misma molécula, que son las ericenonas, estimulan lo que se conoce como el factor de crecimiento nervioso. Luego ayuda en la neurogénesis. Luego es un neuroprotector muy importante. Luego es un hongo que nos ayuda en ese famoso eje intestino-cerebro. Pues esto es quizás la mayor cualidad de los hongos, ¿no? que por una parte son capaces de equilibrar nuestro sistema inmunológico, pero además van teniendo un tropismo por esas moléculas que encontramos. Pues ese tropismo, esa actividad en otros sistemas que nos permite, pues cuando tenemos casuísticas, tenemos patologías, tenemos desórdenes, pues lo que hacemos es ver la intimidad biológica de cada persona e ir viendo que pueda haber un hongo o otro hongo más específico pues, para la situación de cada persona. Claro, pero para esto hemos de llegar a hacer un preparado, hemos de utilizar esa melena de león que a veces estamos por un bosque y podemos encontrarla ahí en un tronco, es muy fotogénica porque tiene como una melena de un león, es un hongo muy fotogénico, pero claro, nos comemos los hongos, o sea, tenemos que comer muchos reishi, muchos shiitakes, muchos maitakes para tener esa actividad terapéutica. Pues sí. Para llegar a que haya esa modulación del sistema inmune, para que tenga una actividad antiinflamatoria, antiviral, tendríamos que comer muchos kilos de setas. Entonces, esto nos lleva a los laboratorios, ¿no? a las empresas, a optimizar, a poder concentrar sin desnaturalizar. O sea, esto es la clave, ¿no? Que cuando utilizamos la micoterapia, no utilizamos una molécula concreta, sino que hemos de utilizar el hongo completo. Y eso es lo que permite que tenga esa actividad reguladora, porque vamos a mantener todos esos nutrientes conocidos del hongo, todos esos nutrientes que tienen distinta actividad, pero que hacen que al final el hongo sea un adaptógeno y un regulador. Hay otro criterio, que es el que suele utilizar farmaindustria, ¿no? Que es que, pues como el hongo es muy rico por esto, que son los betaglucanos, pues lo que vamos es a buscar los betaglucanos del hongo. Pues fíjate que comprobamos en la práctica clínica, con los estudios que se hacen con los hongos, que el hongo completo es un inmunomodulador y esos betaglucanos aislados son inmunoestimulantes. O sea, el hongo nos va a regular una situación de autoinmunidad y el aislado nos puede empeorar esa situación. O sea, esta es un poco la gran diferencia a nivel terapéutico de los hongos, ¿no? En nuestra empresa, para ir desarrollando esos productos, esos nutracéuticos finales para cumplir con la expectativa de lo que aportan los hongos medicinales, pues claro, tenemos que plantearnos el origen del hongo. O sea, para esto hay que utilizar una materia prima. Y los hongos como tal, el hongo silvestre no es lo que se utiliza como terapia. Y esto es bueno porque, claro, los hongos son bioacumuladores, decíamos. Cuando nos enseñan a diferenciar ese hongo tóxico del no tóxico, luego nos dicen, bueno, este es comestible, pero no lo recojas en una cuneta al lado de una carretera, no lo recojas en un polígono industrial. ¿Por qué? Porque los tóxicos que hay en el ambiente, el hongo los incorpora a su estructura. O sea, ese micelio del hongo está atrapando todos los nutrientes para reciclarlos. Claro, si utiliza la radiactividad que decíamos, pues luego no nos podemos comer el hongo porque nos comemos la radiactividad. Si el hongo está creciendo en un prado donde están las vacas con sus cacas y la vaca está comiendo los piensos de la granja y en los piensos de la granja hay antibiótico, terminan en la caca de la vaca, terminan en el reishi, terminan en el hongo. Luego hemos de ser vigilantes, hemos de ser conocedores del origen de la materia prima de los hongos. Y decía hace un rato que para eso hay que conocer cómo crecen, cómo es su estructura. Y ya está constituyéndose la primera asociación de productores lignícolas de hongos. O sea, ¿a nivel mundial? Hay una primera reunión en Europa, en Luxemburgo, con la intención de generar como una denominación de origen. O sea, para justificar, para determinar que
cuando hay un cultivo que se hace del hongo en madera, pues eso esté con un certificado, que ahora mismo no existe. Y esto es muy importante, es muy importante porque, decía, o sea, sabemos que el hongo silvestre no se puede comercializar, incluso hay hongos que son especies protegidas. O sea, el hongo, por ejemplo, el córdices, ¿no? O sea, como tal, de forma silvestre, está en el libro rojo de las especies protegidas. Pero luego, claro, si tenemos una seta, si tenemos nuestro boletus y está creciendo ahí en un polígono industrial, o sea, hay fallecimientos de personas que comen setas comestibles, pero que lo están recogiendo en una rotonda y por acumulación de tóxicos pueden incluso fallecer. O sea, no por la toxicidad propia de la seta, sino por donde ha crecido. Exacto, porque está en un entorno donde está utilizando ese sustrato y ese sustrato tiene tóxicos, pues estos tóxicos terminan en el hongo. Si luego nos lo comemos, pues también, no porque la seta sea venenosa, que las hay, pero estas no son las que vamos a utilizar. O sea, no vamos a utilizar hongos parásitos, o sea, vamos a utilizar los hongos que son saprófitos, ¿no? O sea, estos hongos que son además de la familia Basidiomycetos, ¿no? que tienen su micelio, su tronco, o sea, que a nivel terapéutico, por conocimiento y por legislación, pues no podemos utilizar los hongos con capacidad psicodélica, ¿no? Porque esto es otro, o sea, los hongos tienen una capacidad tremenda. Hoy está muy en boga también la psilocibina, los psilocibes, ¿no? O sea, ya hablamos de la psicodelia, vuelve a la psiquiatría, pero estos, desgraciadamente, no son los hongos que podemos registrar como suplemento nutricional y los que estamos utilizando como micoterapia. Luego, digamos que es muy importante saber cómo crece el hongo, cómo vive, para poder cultivarlo. Y hoy en día, o sea, todos los preparados que encontramos como reishi, como melena de león, como shiitake, como chaga o preparados con los hongos, esos hongos provienen de cultivos. Claro, pero si sabemos que son bioacumuladores, también debemos ser vigilantes con el sustrato donde crece el hongo. Como consejo, que es lo que nos aplicamos nosotros como empresa, es evitar los hongos cultivados en sustrato de cereal. Porque cuando el micelio del hongo está creciendo en ese sustrato de cereal, está incorporando el cereal a su estructura. O sea, ese micelio crece en ese sustrato. En el momento en el que el micelio está abordando todo el sustrato, ese sustrato que a veces, además de cereal, pues lleva abonos de animales, o sea, un poco ese criterio es el que se utiliza con los paisanos, en las aldeas, en el medio rural o a veces en granjas, ¿no? Pues ese micelio que cree en el cereal, luego se muele todo ese sustrato y ahí tenemos un polvo. Ese polvo se pone en una cápsula o en un comprimido y es el hongo final. Claro, hemos de saber que esa cápsula, ese comprimido que creció en un sustrato de cereal, el 40% de su contenido es cereal. O sea, que creemos que nos tomamos un comprimido de shiitake o un comprimido de reishi, pero el 40% puede ser cereal. ¿Esto qué implica? Que tomamos menos nutrientes de los hongos y que además en la práctica vamos viendo que cada vez hay más personas que tienen intolerancia ya no solo al gluten, sino a la propia proteína del cereal, porque además en ese cereal puede haber un tóxico, un herbicida. Entonces, ¿qué nos interesan? Hongos que hayan sido cultivados en madera. O sea, decíamos que en el 240 a.C. a personas que tenían una dolencia le decían que fuera un árbol a buscar los hongos. No les decían que cogieran el hongo en un terreno, en un punto de la tierra, no, que vayan a un árbol. En el siglo X, siglo XI, conocemos los primeros cultivos en Camboya, en Corea, los primeros cultivos de los hongos en troncos de madera. O sea, lo que hacen es una especie de pellet con el micelio y ese pellet lo introducen en troncos y ahí crece el hongo. Pues fíjate, ya cultivaban los hongos en madera y hoy buscamos hongos de cultivo lignícola que crezcan en madera. Pues nos enseña muchísimo la tradición, tenemos que observarlo, tenemos que fijarnos. Y luego también encontramos fermentos de los hongos. O sea, fíjate, hablábamos de fibras, ¿no? que hay hemicelulosas, lisinas, que cuando hablamos de la composición de la seta como alimento decíamos proteína, aminoácidos, vitaminas B, agua y mucha fibra, pero mucha fibra no digerible. O sea, es una fibra o sea, que vamos a excretar. Claro, esa fibra en el hongo puede ser un prebiótico, pero hacían fermentos con los hongos
para romper las fibras, para romper las semicelulosas, porque eran conocedores de que esa fibra que encontramos dentro de la seta, que puede tener una actividad prebiótica, por otra parte está envolviendo muchos nutrientes del hongo. Y como es una fibra que no metabolizamos, que vamos a excretar, pues resulta que cuando excretamos esa fibra, arrastra otros nutrientes. Luego, hay muchas dudas, ¿no? O a veces muchos planteamientos, y nos encontramos personas que nos dicen, hombre, cuando hacemos los preparados con los hongos, mejor utilizar el polvo puro del hongo porque tiene todo. Y otras personas, o con otros criterios, se defiende, hombre, hemos de hacer estratos estandarizados que son mucho más concentrados, ¿no? Claro, hay un criterio que es el que aportamos nosotros, en el que confiamos nosotros, el que vamos decidiendo, y es que los hongos son buenos, con una actividad diferente en función de cómo los vamos acomodando. Y quizás lo que tenemos que plantearnos es ¿para qué vamos a aplicar los hongos? Si ese hongo lo vamos a utilizar como prebiótico, mejor dejar la fibra. Realmente, si buscamos un inmunomodulador, un antiinflamatorio... Perdona que te corte. Claro, es que, sí. Como veis, la pasión que no... las hemicelulosas que tienen estas fibras que no son digeribles son la causa de que haya personas a quien no les siente bien los hongos, las setas. Hay personas que comen setas de nivel habitual y bien, y les sienta bien, y hay personas que comen 4 champiñones o lo que sea y realmente les cae mal. ¿Es esa causa de esta hemicelulosa? Puede ser, por una parte, esto puede pasar porque, claro, cuando vamos a una tienda a comprar shiitake, por ejemplo, para que el shiitake es casi la proteína de la carne, ¿no? Y es un hongo muy interesante, pues hay personas que le sienta peor y otras que le sienta mejor. Claro, si le sienta mal, puede tener una intolerancia al shiitake, pero hay otro aspecto que es dónde se ha cultivado ese shiitake. Claro, ese shiitake que se compra, que viene de no sé dónde, hay personas que a mí me dicen, es que me sabe a cereal. El shiitake no sabe a cereal, no tiene sabor a cereal, pero claro, si ese shiitake se estuvo cultivando en unas pacas de paja, pues en la estructura del shiitake hay cereal, y el cereal sí puede sentar mal a muchas personas. Eso puede ser una razón. Otra cuestión es que generalmente cuando comemos setas sentimos mucha plenitud. O sea, es una proteína de primer orden, de primer nivel, entonces nos sacia mucho y tiene un poder proteico muy importante. O sea, generalmente puede ser, o sea, si a alguien le sienta mal la seta, puede ser que tenga una intolerancia a la seta, y lo sabrá porque será cualquier seta y en cualquier momento, o bien que ese hongo que se está recogiendo también ahí en el punto de venta, pues haya crecido en cereal y tenga cereal en su estructura. Entonces esto, claro, es un aporte importante. Por eso digo, por ejemplo, cuando vamos haciendo productos con los hongos, en nuestro producto final aparece siempre el sello, el certificado de sin gluten. O sea, es una forma de decir, bueno, pues hemos evitado el gluten, por lo tanto el cereal. De hecho, en los procesos de producción, nosotros no tenemos cultivos literales de los hongos, primero porque no hay un bosque único o un punto determinado donde puedan crecer todos los hongos medicinales que vamos a manejar. Por ejemplo, piensa que el reishi, el shiitake, el maitake, pues toda la cultura viene más de Asia, es donde se empiezan a conocer los primeros cultivos, pero por ejemplo nosotros estamos utilizando un hongo que es el chaga, y este hongo pues lo buscamos en Eslovenia. Porque es un hongo que es un hongo parásito que no se puede cultivar, es un hongo que lo que se comercializa o lo que utilizamos como terapia es una parte estéril del hongo. O sea, hace un rato estaba diciendo que utilizamos el hongo completo, ¿no? O sea, generalmente, pero claro, hay excepciones, porque no todos los hongos tienen la misma estrategia de vida, y este hongo, que es el chaga, pues resulta que, o Inonotus obliquus, que se llama, pues es un hongo que crece de forma natural como parásito en abedules blancos. O sea, son unos abedules que vamos a encontrar en Canadá, casi todos los países del este y Norteamérica, o sea, en zonas muy frías. Y es un hongo que se descubre porque los nativos de estas zonas veían que en torno a los 20-30 años de edad de los abedules blancos empezaban a tener unas heridas, los árboles, y en esas heridas aparece como un carbón, parece una materia marrón negra con forma de nariz y con una textura como carbón. Entonces lo que hacían era recoger esa textura, la molían en un polvo
lo mezclaban con vodka y con café y esto era un medicamento. Hasta que aparece un Nobel de literatura rusa, Alexander, y este señor, hablando de los gulags, de los campos de concentración y del uso hospitalario de un hongo para la tuberculosis, para distintas infecciones, y esto era el chaga. Claro, pues lo que hacemos nosotros es a un señor de Eslovenia que lo que está haciendo es, en los bosques de abedul, hacer heridas en el tronco del árbol. Esto pues en septiembre, octubre, y luego hacia primavera aparece lo que es ese... O sea, realmente lo que sucede es que el hongo que está parasitando el árbol, cuando el huésped está enfermando, el hongo con su inteligencia biológica decide curar a su huésped. O sea, lo que está haciendo es generar melanina, ácido betulínico, o sea, sustancias antioxidantes para regenerar las heridas del árbol. Entonces, esas sustancias que está generando el hongo para curar, para cicatrizar el árbol, son las sustancias que nosotros vamos a utilizar para hacer los preparados del hongo chaga. Pero claro, esto tenemos que buscar por todo el mundo pues personas, productores, partners que cultivan los hongos de una manera determinada. Y luego, esa materia prima que compramos, pues nos aseguramos enviando kits para comprobar que no tengan gluten, que sean ecológicas, que tengan un certificado ecológico. Esto es muy importante porque el hongo es un bioacumulador. Si ese hongo lo cultivaron en un polígono industrial, nos va a dar tóxicos. Luego, vamos a utilizar los hongos a nivel mitocondrial, a nivel metabolismo celular. También se está utilizando en la terapia integrativa, ayudando en los procesos oncológicos. Claro, pues lo que más nos interesa es aportar ningún tóxico. Por eso ha de estar libre de cualquier nitrito, nitrato, pesticidas, por eso ese certificado ecológico. Pues ya tenemos en nuestra empresa materia prima que vamos consiguiendo por distintos puntos del planeta y con esos certificados. Luego, claro, esa materia prima, decíamos, podemos utilizar ese polvo como prebiótico, pero queremos ir más allá. O sea, sabemos que los hongos tienen esa capacidad inmunomoduladora. Sabemos que los hongos actúan como auténticos antibióticos, que son bactericidas, que son antivirales, que son capaces de regular procesos como Crohn, colitis, que nos van a ayudar en artritis reumatoides, que van a ayudar al sistema inmune y evitar la hepatotoxicidad, la toxicidad renal, la neurotoxicidad en los procesos oncológicos. Claro, pero a esto tendríamos que comer muchas setas cada minuto. Entonces, esto lo que hacemos son estratos estandarizados. O sea, en un estrato, por ejemplo, para hacer un preparado de reishi, un poco como referencia, se están utilizando entre 80 y 100 kilos del hongo para hacer 1 kilo de extracto. O sea, en una cápsula que nos vamos a tomar hay casi kilos de hongos. Pero claro, vamos desprendiendo esas fibras para poder concentrar otras moléculas. Y dentro de esos extractos... Perdona. Claro. ¿Cómo se obtienen estos extractos? ¿A través de solventes, igual que en fitoterapia? Parecido, es muy parecido. O sea, fíjate que me voy un poco a la tradición, ¿no? Que cuando recogían ese hongo en ese tronco, en ese árbol, para su dolencia, la pauta era hervirlo y la pauta era cocinarlo con alimentos grasos. O sea, son extractos hidroalcohólicos. O sea, hay nutrientes, como son los betaglucanos, que se extraen con agua, y hay nutrientes liposolubles. Y luego hay una forma de romper la fibra que es con el sistema de membrana rota. O sea, con un soplado se separa la fibra del resto de los nutrientes. Y el hecho de que el acabado final sea en polvo nos permite eliminar también toda la glicerina o los alcoholes que se puedan utilizar como solvente para... Pero sí es muy importante hidroalcohólico. O sea, porque los betaglucanos son la molécula más conocida, la más importante de los hongos, pero claro, luego están todos esos triterpenos, ácidos organodéricos, por ejemplo, ergosteroles. O sea, los hongos, algunos hongos son grandes precursores de la vitamina D. O sea, en el hongo no encontramos macrodosis o muchas unidades internacionales de la vitamina D, pero ¿qué vamos a encontrar? Ergosterol, que es un precursor de la vitamina D. Y el ergosterol es un metabolismo de la grasa. O sea, se obtiene a partir de un precursor. O sea, los hongos a veces no nos dan tantos nutrientes finales, pero son reguladores y son precursores y son catalizadores para otros nutrientes. Por eso decimos que en nuestro organismo actúan
inhibiendo y siendo reguladores de muchos procesos enzimáticos y activando el sistema inmunológico, ¿no? Luego, lo que nos va quedando es hacer esos productos finales como decíamos, con esa materia prima ecológica, que el origen venga de madera, y luego, en función de nuestra conveniencia, mayoritariamente estamos utilizando estratos estandarizados, pero hay estratos estandarizados y titulados, o sea que dentro de ese estrato se concentra a unas concentraciones muy elevadas. O sea, realmente el hecho de manejar el estrato y estandarizarlo y titular esos activos para garantizar, porque yo pongo siempre un ejemplo, ¿no? Que es las naranjas, ¿no? O sea, yo me como naranjas en Galicia, que salen ahí en un microclima de Galicia, y naranjas valencianas. Generalmente, por el microclima, por el ambiente, las naranjas valencianas son más ricas en vitamina C que las de Galicia. Luego, si yo quisiera llegar a una cantidad de vitamina C comiendo naranjas, pues seguro que tengo que comerme más naranjas en Galicia que en Valencia. Pues esto sucede un poco con los hongos, ¿no? Si el hongo se cultivó y creció de una manera determinada, pues, por ejemplo, el shiitake es muy rico en zinc. Fíjate, el shiitake que crece en primavera es más pobre en zinc que el shiitake que crece en otoño. Luego, o sea que a nivel en la micoterapia pasa igual que en la fitoterapia, ¿no? Que es importante el suelo, pero también el clima. Exacto, sí, claro. O sea, hay hongos, por ejemplo, el champiñón del sol es el hongo que más vitamina D nos aporta, curiosamente. Pero fíjate, es un hongo que es natural de Montepiedad de Brasil. O sea, no crece, por ejemplo, en un clima atlántico como el gallego, o no crece en otras muchas zonas. De hecho, en Asia no se conocía el champiñón del sol. O sea, de hecho, es como una sorpresa, ¿no? Porque cuando se empieza a hablar del champiñón del sol, es un hongo también muy estudiado porque es natural de una zona de Brasil, Montepiedad, donde había poblaciones que se alimentan muchísimo con ese hongo y los niveles de cáncer, las estadísticas de cáncer eran muy bajas. Cuando se empieza a estudiar este hongo, se va comprobando que dentro de los betaglucanos es el hongo más rico en un aporte del betaglucano, en una forma del betaglucano que es el enlace 1,3. Pues este enlace condiciona mucho lo que se llama la inmunidad primitiva, la vigilancia inmunitaria. Y es el hongo que más rápido aumenta las células natural killer. O sea, esto es muy importante en nuestras defensas para inducir apoptosis celular. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que hay muchísimos estudios con este hongo en procesos oncológicos. Luego, en los protocolos que se van haciendo en esa terapia integrativa coadyuvante, pues con quimios, con radios, a la vez que pues, ayuda al sistema inmune y ayuda también con una actividad antiangiogénica y antimetastásica, porque es un hongo que inhibe capilares sanguíneos que están formando tumores benignos o malignos. O sea, nos es tan útil en un mioma uterino, el champiñón del sol, como por ejemplo en un cáncer, en un tumor maligno. Entonces, claro, este hongo pues es natural de Brasil, o sea, crece de forma silvestre ahí. O sea, nosotros conseguimos la materia prima y se estudia. O sea, ahí, al final, en Europa hay 3 laboratorios que son los laboratorios que tienen cromatógrafos y a los que le pedimos la estandarización. O sea, nosotros, una vez que tenemos esa materia prima ecológica, esa materia prima que viene del cultivo de madera, pues a un laboratorio que tiene una tecnología, que son los famosos cromatógrafos, le decimos, bueno, pues este RAISI queremos estandarizarlo y titularlo. Y queremos que tenga un porcentaje de betaglucanos garantizado, o sea, un 20, un 30%, y luego que tenga un porcentaje de triterpenos y ácidos ganodéricos. ¿El betaglucano siempre se tendría que medir? Sí. Aparte de, en este caso, el triterpeno. Sí, siempre los betaglucanos y aparte, exacto, alguna molécula específica. Cuando buscamos que el hongo tenga una capacidad potente sobre el sistema inmune, es importante cuantificar la cantidad de betaglucanos que hay dentro de los polisacáridos. Estamos hablando de buscar esa materia prima que vamos buscando en distintos puntos del planeta y luego en laboratorios con una capacidad tecnológica importante pues vamos desarrollando esos estratos estandarizados y titulados. O sea, eso lo que nos garantiza es que hay la concentración por cada cápsula de los principios activos adecuados de cada hongo para la actividad terapéutica, para la actividad reguladora que buscamos con el producto final que hemos de desarrollar. Por eso, cuando hablamos de los hongos medicinales o de preparados con micoterapia, el consejo por mi parte sería buscar siempre
productos de la marca que sea, pero que el cultivo sea ecológico, que esté certificado, la garantía de que venga de madera, que el origen de esa materia prima sea de un cultivo de madera, y luego, mejor, un extracto estandarizado, concentrado, donde los titule al menos los betaglucanos del hongo que van a tener la capacidad inmunomoduladora y el resto de moléculas que harán que, en función de la casuística, podamos aplicar un hongo, otro hongo o sinergias de varios hongos. A nivel de, claro, estamos hablando todo el rato de betaglucanos. Claro, tú nos estás hablando de los que proceden de hongos, pero también hay otros betaglucanos que proceden de levadura y que también, o de otros orígenes y que también están comercializados. ¿Son las mismas moléculas? No, o sea, hay diferencias, ¿no? O sea, efectivamente hay betaglucanos en cereales, en legumbres, en muchos alimentos. Resulta que realmente en los hongos lo que encontramos son proteaglicanos. O sea, vamos a encontrar ese betaglucano, o sea, ese polisacárido, o sea, esa molécula de un azúcar, al final es un polisacárido, que se caracteriza por una estructura lineal. O sea, es algo parecido a lo que encontramos con la molécula de una grasa poliinsaturada, ¿no? Que tiene unos enlaces de carbono, ¿no? Pues en los betaglucanos de los hongos lo que vamos a encontrar es ese polisacárido enlazado con un corazón proteico, con aminoácidos, y esto es una forma de proteaglicano. Claro, además tiene una estructura lineal, o sea, están enlazados con unos enlaces de betaglucano que son 1,3, 1,6. Realmente en los betaglucanos del cereal lo que suele dominar es un enlace betaglucano 1,4. ¿Esto qué es? El betaglucano del cereal, de la legumbre, es un azúcar más simple, es más fácil de absorber. El proteaglicano del hongo es una molécula más compleja, tiene un peso molecular mucho más elevado, es muy difícil de absorber porque se absorbe en la célula M intestinal, ha de traspasar la membrana celular y como es una molécula tan grande, la pasa con mucha dificultad. Y es además una molécula que se caracteriza por ese betaglucano, por esos enlaces 1,3, 1,6, que son comunes en todos los hongos, pero que termina en una estructura helicoidal. O sea, si nos imaginamos esa molécula alargada, está terminando como una especie de hélices. Pues esas hélices son ligandos que ocupan la cascada del sistema inmunológico. Por eso, la gran dificultad es la absorción de ese betaglucano. O sea, es una molécula que ha de llegar ahí al intestino delgado, a las células semi-intestinales, con marcadores radionucleoides se comprueba que ese proteaglicano pasa íntegro al torrente sanguíneo. Y el que pase íntegro supone la parte bioquímica de ir activando pues, esos receptores, enlazándose en la cascada del sistema inmune, activando el factor de complemento, las células dendritas, y ahí va desarrollando toda la capacidad del sistema inmunológico. Por eso es una molécula pesada, de muy difícil absorción. Y por eso se habla o se recomienda el aporte de vitamina C para mejorar esa absorción de los betaglucanos. O sea, ¿qué hace exactamente la vitamina C? Pues la vitamina C se comprobó que, fíjate que animales a los que se aportaban betaglucanos de hongos, estos betaglucanos llegaban muy rápido y en gran cantidad a los receptores celulares. Y en personas, en humanos, esto es muy lento o no llega. Entonces, con distintos trabajos se va comprobando que cuando existe presencia de vitamina C, o sea, es más una cuestión de la farmacocinética, o sea, del momento en el que se ha de aportar la vitamina C, que no tanto la cantidad, sino el origen de la vitamina C. O sea, necesitamos que, si con los hongos aportamos una vitamina C que sea levógira, o sea, que sea alcalina, por ejemplo, nosotros usamos el camu-camu, la acerola sería también interesante. O sea, claro, esto es un problema de farmacocinético. O sea, si tenemos una cápsula o un comprimido con los hongos y en ese comprimido ponemos la vitamina C, claro, la cuestión es que esa vitamina C a nivel renal se elimina muy rápido. Entonces, lo que necesitamos es que la vitamina C esté presente en esas células intestinales cuando llegan los betaglucanos del hongo. La vitamina C genera, a nivel bioquímico, al 100% se desconoce todo el proceso, ¿no? Pero lo que se va constatando es que aumenta la vitamina C, aumenta la cantidad de agua en el intestino, genera una ósmosis inversa, va regulando la diferencia de potencial de la membrana celular y hace que el betaglucano, que no se rompe, que no es totalmente soluble, se hace como más viscoso, se hace más maleable
y pliega esa estructura helicoidal. Entonces, eso favorece un 35 o un 40% esa biodisponibilidad. Por eso nosotros utilizamos esos microgránulos que aparecen en nuestros productos, que es la galénica, que nos ayuda en esa biodisponibilidad, porque esas microesferas nos permiten poner la vitamina C en distintas capas. Entonces, en el núcleo de esa microesfera colocamos el extracto del hongo y en una parte más externa ponemos 24 miligramos de la vitamina C, porque no es cuestión de la dosis que pongamos, sino del momento en el que nos la tomemos. Entonces, ¿sería igual una vitamina C, tú estás hablando del camu camu, de la acerola, sería igual una vitamina C sintética, un ácido ascórbico? ¿Funcionaría igual? No, el comportamiento es diferente. O sea, se ve que la vitamina C levógira, a nivel de diferencia de potencial, tiene otra actividad que no tiene una vitamina C más ácida, una vitamina C ácida, ¿no? Entonces, esto, de hecho, se hace un estudio in vitro poniendo una cantidad de hongo y la vitamina C, y luego con más cantidad de hongo o menos vitamina C, el efecto es menos incipiente. Y se hace nada más, nada menos que en células en las que se induce un sarcoma. O sea, se hace una célula in vitro, se induce un sarcoma y se utiliza una cantidad que son 240 miligramos de extracto de hongo. Y en otras células se pone la mitad del hongo y 24 miligramos de vitamina C. Los 240 miligramos inducen una apoptosis celular y la mitad con la vitamina C induce igual una apoptosis celular. Y la vitamina C sola, por su parte, no induce apoptosis celular. O sea, que vemos que el aportar esa vitamina C de forma adecuada, porque claro, si una opción sería tomarnos antes de tomar los hongos vitamina C, pero bueno, eso sería muy difícil de medir el tiempo. O sea, claro, y nos lo tomaríamos antes, o sea, tiene que liberarse de forma controlada. Pero estamos hablando de liberación intestino delgado. Intestino delgado, exacto. Porque claro, si esa vitamina C la mezclamos con el polvo del hongo, pues claro, puede ser un antioxidante y puede ser un aporte de vitamina C, pero no nos ayuda en esa función de mejorar la absorción de los betaglucanos de los hongos. A veces nos preguntan si es necesaria la vitamina C para absorber los hongos. O sea, para los hongos en general no tanto, porque hay nutrientes de los hongos que se asimilan fácil, pero en concreto los betaglucanos necesitan esa presencia de la vitamina C. Claro, por lo tanto, los betaglucanos es la capacidad inmunomoduladora, es una parte muy importante. Luego, a nivel estratégico, a nivel de desarrollo técnico de nuestros productos, hay fórmulas con hongos que vamos a utilizar para dianas muy concretas. Por ejemplo, tenemos una fórmula que se llama Myconeo INT, que es para toda la disbiosis intestinal. O sea, vamos a utilizar los hongos en esa fórmula para una actividad muy concreta en el intestino. Claro, pues no ponemos la vitamina C porque no buscamos tanto la absorción de los betaglucanos, sino beneficiarnos de otros nutrientes de los hongos. Y sucede que a veces en esos casos, personas que tienen gastritis, esofagitis o muy alteradas las mucosas, a veces un poco de vitamina C les puede irritar. Entonces, pues en esas fórmulas que van a tener una diana muy concreta, sin embargo, en fórmulas que vamos a utilizar pues para virus, tenemos una fórmula que es muy específica para papilomavirus, el Epstein-Barr, pues ahí, además de los hongos que forman esa sinergia, pues también está la vitamina C para mejorar la absorción y para que tenga una mayor actividad en el sistema inmune ese preparado de los hongos. Bueno, esto hay para hacer un máster. Casi vamos terminando ya y yo te invito oficialmente a que vengas otro día. Pues porque yo creo que, claro, porque hemos hablado de hongos y que nos has dado algunas pistas de algunos, pero también hay sinergias que son muy interesantes de varios hongos. Yo creo que nos queda mucho para hablar. Hay un concepto que se utiliza dentro de la micoterapia y que es muy significativo, ¿no? Que es la constatación de que la sinergia de varios hongos para una finalidad concreta es siempre más eficiente que dosis altas de un solo hongo. Y esto se debe a la capacidad holística, ¿no? A esa capacidad que decíamos de los hongos de actuar en un sistema o dos más que ningún otro preparado, ¿no? O sea, y eso es muy, muy importante, ¿no? De hecho, es un ejemplo, tal como lo has planteado, el reino fungi en general yo creo que es un ejemplo de adaptación, de instinto de conservación, para mí, y de sinergia. En este caso. Exacto, sí. Y es un ejemplo de sinergia. Fíjate que, bueno, me permito un pequeño spoiler de un producto que estamos ya poniendo en el mercado nuevo, es un nuevo desarrollo y es un producto para la mitocondria.
O sea, es una sinergia de un preparado, de un azúcar que es la ribosa, con hongos que son antioxidantes, inmunomoduladores, que protegen el ADN de la mitocondria. Y es esto, es ayudar en la prueba de amor más grande, que es la simbiosis de una bacteria con una célula, que es la mitocondria, ¿no? Bueno, pero que nos perdone Margulis, ¿no? La bióloga, porque... pero es esto, un ejemplo de simbiosis y de sinergia también, ¿no? Porque realmente, si buscamos regular, claro, hoy en día, en la medicina integrativa sobre todo, se está buscando medicinas reguladoras. O sea, nos encontramos con síndromes autoinmunes, muchos cánceres, o sea, situaciones muy complejas, ¿no? que requieren de un abordaje muy amplio. O sea, claro, ¿qué sucede? Que necesitamos muchos nutrientes, muchas herramientas, luego buscamos los elementos que con lo que menos nos aporten más. Y en esto son un ejemplo los hongos, ¿no? Porque una sola herramienta, como es un reishi, pues vamos a ver que es un regulador hormonal, que es un inmunomodulador, que nos va ayudando a la inflamación, que va a modular el cortisol, que vertebra el sistema nervioso central. Claro, lo que a veces nos parece que algo que es muy bueno en muchas cosas lo podemos desechar, los hongos son un ejemplo de lo contrario, de que gracias a su variedad de nutrientes nos permiten abordar varios sistemas de nuestro organismo a la vez, ¿no? Con esto no quiero decir que cuando tomemos hongos no vayamos a enfermar nunca, ¿no? Pero ayudan, que es el fin de lo que desarrollamos, ¿no? Que la micoterapia ayuda a que nuestro organismo, a que nuestro sistema inmunológico por sí solo tenga capacidad de respuesta. Y yo creo que esto es el concepto regulador, el concepto añorado, ¿no? Bueno, ahora sí que lo tenemos que dejar. Yo creo que ha sido una gran introducción. Os he dicho al principio que era experto y apasionado a partes iguales. No sé qué gana, no sé qué opináis vosotros. Gracias por esta introducción y yo creo que hemos puesto en valor el tema de la micología, de la micoterapia. Supongo que estarás de acuerdo en que queda muchísimo a nivel de investigación y a nivel de explorar. Y bueno, yo creo que es uno de los campos que en un futuro más cercano, más lejano, iremos viendo una importante evolución, porque como tú dices, a nivel de homeostasis, de hormesis, de todo lo que es la biorregulación, claro, que para mí es el futuro también de la medicina, no sé si lo veremos o no, o será más tarde, yo creo que ahí jugará un papel muy importante. Por de acuerdo, sí, yo creo que la micoterapia nos ayudará ahí en esa línea. Pues, y muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de hablar de la micoterapia y de nuestros hongos aquí, ¿no? Hombre, faltaría más, pero vas a volver, ya os aviso. Contamos con ello. Intentaremos. Gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.